Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo: los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Amén. ¿Qué es la providencia divina? ¿O qué es providencia? Definamos qué es providencia. Según el diccionario, providencia es una disposición anticipada o una prevención que mira o conduce a lograr o al logro de un fin. Eso es básicamente según el diccionario. Pero según otras, muchas gracias. Pero según otras páginas por ahí, dice que la palabra providencia significa disposición anticipada o prevención que se toma para lograr un fin o remediar un daño. Eso es providencia. Ahora, en el contexto teológico, en el contexto cristiano, providencia tiene otra connotación más. Y es que se refiere a la sabiduría y soberanía de Dios, mediante la cual Él sostiene el universo, dirige la historia y dispone todas las cosas para el bien de sus hijos y para la gloria de su nombre. Y eso se encuentra basado en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, aquellos a los cuales Él ha llamado conforme a su propósito. Entonces, a todos los que aman a Dios, dice la Biblia que todo le ayuda bien. Y eso es parte de lo que se conoce como la soberanía de Dios, que es la que produce o la que, por así decirlo, sostiene o de la que emana lo que nosotros llamamos la providencia divina. El término menciona aquello que se dispone de manera anticipada o que permite alcanzar una cierta meta. Es un concepto propiamente cristiano, es decir, no es una palabra que se inventó el mundo. Aunque la palabra como tal no existe en la Biblia, al igual que muchas otras palabras que los cristianos empleamos para hablar de conceptos teológicos, la palabra providencia no existe en la Biblia, pero el hecho de que la palabra como tal no exista no significa que el concepto como tal no existe. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, hay ejemplos de eso, de palabras que nosotros usamos, que no existen en la Biblia, pero que el concepto sí existe teológicamente hablando. Por ejemplo, la Trinidad. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero el concepto como tal sí existe. O la definición del concepto. Entonces, igual manera pasa con providencia. Y además, la palabra Biblia tampoco existe en la Biblia. De hecho, en la Biblia las Escrituras o la palabra de Dios ni siquiera se llama Biblia, sino que se llaman las Escrituras. Entonces, son palabras que nosotros usamos o que los predicadores o maestros o pastores, personas que predican, utilizan para mencionar ideas teológicas, ideas respecto al poder de Dios que no existen en la Biblia, pero que el hecho de que la palabra como tal no exista, no significa que el concepto no esté definido, o la definición del concepto no esté en la Biblia. Entonces, la palabra providencia, o la palabra providencia como tal, es un término propiamente cristiano, pero que halla sus orígenes en la filosofía griega, sobre todo en los sistemas teleológicos como los de Platón y Aristóteles, y en especial el de los filósofos estoicos, que sostienen la existencia de un principio activo en la naturaleza, es decir, Dios, ese principio que gobierna el mundo con su finalidad. Sin embargo, en la Biblia o en el contexto cristiano, este término, es decir, la palabra providencia, adquiere un sentido más profundo. No es una fuerza impersonal, sino el Dios vivo y personal que actúa en el tiempo y en la vida de su pueblo. Es decir, mientras los griegos filosofaban sobre qué mueve el universo, sobre cómo funciona el universo, algunos posiblemente pensaron de que el universo se movía por la gravedad. Los científicos dicen que el universo lo mueve la gravedad o las leyes que gobiernan lo que es el cosmos. Mientras para ellos el universo se mueve por fuerzas o por leyes, para nosotros o para el cristianismo,
esa fuerza o eso que mueve el universo, que sostiene las cosas, es el mismo poder de Dios. La Biblia dice que Dios creó todo lo que existe por la palma de su mano, con su mano. Mi mano hizo todo lo que hizo. Es más, en Génesis y en ciertos versículos de las cartas del apóstol Pablo, se dice que Dios creó todo con el poder de su boca, con el poder de su palabra. Entonces, eso que sostiene el universo es Dios. Y Dios no es una fuerza impersonal, sino que Dios es un Dios personal. Contrario a lo que cree el teísmo o los teístas, Dios es un Dios personal que se revela a sus criaturas. El teísmo es una filosofía que busca o que cree en Dios mediante el uso de la razón y la filosofía, pero que niega que este Dios se revele o se manifieste a sus criaturas. Entonces, Dios no es eso. Dios, si bien es cierto, es el que creó todo, pero Dios no es un ser ajeno a su creación, sino que Dios se ha manifestado a su creación. El apóstol Pablo dice a su carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 17, si mal no estoy, que todo lo visible, de todo lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace manifiesto por medio de las cosas visibles. De modo que el ser humano no tiene excusa como para decir nunca conocí de Dios o nunca supe que había un Dios. Pero ese no es nuestro tema central. Ahora, ya definimos, hoy hablamos un poco de lo que es providencia como tal la palabra, pero ¿qué es providencia divina? La providencia divina es la obra continua de Dios mediante la cual Él sostiene el universo, dirige los acontecimientos de la historia y dispone todas las cosas para el bien de sus hijos y gloria de su nombre. Eso es en sí providencia divina. Ahora vamos a ver en la Biblia algunos ejemplos de cómo la providencia de Dios se manifiesta. Veamos, por ejemplo, el caso de José en Egipto. ¿Cuántos de nosotros conocemos la historia de José? Un joven, un muchacho que tenía sueños, posiblemente algo imprudente debido a su juventud, pero que tenía sueños y que fue vendido. La historia bíblica nos narra de que José fue vendido por sus hermanos como esclavo a una compañía de ismaelitas que descendían a Egipto. Esta compañía de ismaelitas vendieron a José a un soldado, llamémosle en nuestro tiempo, a un general egipcio, y éste lo llevó como esclavo a su casa. Entonces, vemos esa historia de José. Leemos en la Biblia la historia de José y vemos cómo al final José llega a una conclusión. Después de que sucede lo de las vacas, el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, y José es colocado como gobernador de Egipto y llega el tiempo de la sequía, el tiempo de la hambruna a la tierra, y él ve a sus hermanos y se revela a sus hermanos. Cuando se da a conocer a sus hermanos, él ya ha llegado a una conclusión y él les dice a sus hermanos: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Es decir, cualquiera de nosotros o cualquier persona pudo haber dicho: ¿para qué creer en Dios? ¿Para qué confiar en Dios? Muchas veces suele pasar de que muchas veces el no cristiano ve al cristiano de cierta manera en una situación un poco complicada. Posiblemente lo ve pasando necesidad, lo ve pasando procesos difíciles, lo ve pasando momentos complicados en la vida. Y muchas veces viene a la mente del cristiano o escucha el cristiano comentarios afuera de gente no cristiana que posiblemente dicen: ¿para qué creen en Dios? ¿O por qué servirle a Dios? O sea, vos crees en Dios y mira cómo estás. Mira cómo te tiene. Mira lo que estás pasando. Mira cómo estás viviendo. Mira los problemas que estás enfrentando. Y ese tipo de comentarios pueden albergarse en la mente de la persona, en la mente del creyente, y llevarlo a dudar de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios. Entonces,
Ese no fue el caso de José. José también pudo haber pensado y dicho, ¿para qué le soy fiel a Dios? ¿Para qué le soy fiel a mis principios? ¿Para qué le soy fiel a ese Dios que me enseñó mi padre Jacob o mi padre Israel? No sé cómo lo llamaban. Posiblemente Jacob o posiblemente Israel. José pudo haber pensado de eso, de esa manera. Pero sin embargo, él no pensó eso. Él entendió que todo lo que había pasado, todos los momentos difíciles, el ser vendido, el ser despreciado por sus hermanos, el ser arrojado con intención de dejarlo morir en una cisterna, el ser arrojado a esa cisterna, y que Dios no permitiese que él muriera en esa cisterna, sino que permitiera, por así decirlo, que los ismaelitas pasaran y que sus hermanos pensaran en venderlo. Todo eso había sido un propósito de Dios. Él no atribuyó un despropósito al proceso que estaba pasando. Entonces, aquí en la historia de José vemos cómo la soberanía de Dios ordena las cosas. Y cuando hablamos de ordenar las cosas, no es en el sentido de mandar, en el sentido de dar una orden como tal, sino en el sentido de acomodar las cosas para el bien de José. Entonces, la soberanía de Dios actúa de igual manera en nosotros, en los procesos difíciles que estamos pasando, en los momentos de dificultad, en ese momento en el cual pareciera que no hay salida, pareciera que no hay una solución, pareciera que todas las puertas se han cerrado. La soberanía de Dios va a estar ahí y la providencia de Dios va a actuar a favor de sus hijos. Porque al menos eso fue lo que entendimos anteriormente en la definición de providencia divina, que es la obra continua de Dios mediante la cual Él sostiene y dirige los acontecimientos de la historia y dispone las cosas para el bien de sus hijos y para gloria de su nombre. Entonces, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la grandeza, la soberanía de Dios se va a hacer visible, se va a hacer palpable en ese momento de dificultad que usted y yo estemos pasando o lleguemos a pasar. Entonces vemos a José de esta manera. Anoté algo por acá, algunos puntos acá. Para empezar, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, olvidado temporalmente por el copero. Y en todo ese proceso, José reconoce que detrás de todo estaba la mano de Dios controlando el transcurso de los eventos. Entonces esa debe ser nuestra fe. Esa debe ser nuestra confianza. A veces no entendemos. A veces pasamos cosas que no entendemos y nuestra mente no comprende. Pero debemos de confiar en que la mano de Dios está teniendo el control de todo. ¿Cuál será nuestro proceso? ¿O cuál será el proceso que usted y yo estamos pasando o que usted está pasando? Ya sea aquí presente o a través de la cámara. ¿Se siente solo? ¿Traicionado tal vez? ¿Prisionero de algo? Lo que usted quiera. Una adicción. Un círculo en el cual lucha por levantarse, pero luego vuelve y cae y siente que no puede más. Recuerde que el mismo Dios de José es también su Dios. El mismo Dios de José es también nuestro Dios. Y como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, si Dios nos dio a su Hijo, a Jesucristo su Hijo, ¿cómo no va a abrir una puerta de bendición al proceso que estemos pasando? ¿Cómo no va a abrir una salida? Es más, el apóstol Pablo en el mismo libro de Romanos 8, en su capítulo 30, en su versículo 38 y 39, dice de la siguiente manera: por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el proceso difícil que estamos pasando no nos puede separar del amor de Dios. Lo que sea que estemos pasando no nos debería de alejar del amor de Dios. Es más, no nos aleja del amor de Dios. Usted y yo nos podemos alejar, que es muy diferente. Usted y yo nos podemos distanciar, por así decirlo, de la presencia de Dios. Pero el amor de Dios sigue estando ahí. Es más, voy a ponerle una analogía. Alguien
Alguien hizo la siguiente analogía y dijo que el amor de Dios, la gracia, la misericordia de Dios eran como un pequeño hilo o como un delgado hilo, una cuerda, dijo alguien por ahí, que cuando creemos que no la merecemos, Dios como que la va cortando. No para hacerla más corta, en el sentido de que, ok, hasta aquí nomás llegó, sino porque para que atraernos más hacia Él, acercarnos más hacia Él. Entonces, ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios, esa es la gracia de Dios. Usted y yo en un momento difícil nos podemos alejar de Dios y posiblemente decir, ya no voy a la iglesia. Ya hasta aquí nomás llegué, ya más no sigo. Incluso podemos hacer la acción. Sin embargo, la gracia, la misericordia de Dios siempre van a estar ahí. Y eso forma parte de lo que es la providencia divina. Que a pesar de nosotros, Él siempre está ahí. Él siempre nos bendice. Y cuando menos esperamos, wow, una luz, una puerta se abre. Y usted muchas veces dice, no sé cómo, pero solucioné el problema. No sé cómo, pero la misericordia de Dios es grande. Concluye usted, la misericordia de Dios es grande. Que se me solucionó el problema o solucioné el problema. Otro ejemplo, el del profeta Elías. ¿Cuántos conocemos la historia de Elías? Un hombre que aparece de pronto en la historia bíblica. No se habla mucho de él, no se dice quiénes son sus padres, no se dice quiénes son lo engendraron, simplemente aparece en la historia, en un contexto similar al de nosotros. Les voy a leer algo aquí que noté de lo que es el contexto histórico en el cual vivió el profeta Elías. Vivió o su ministerio estuvo durante el reinado del rey Acab, el cual gobernó entre los años 874 al 853 a.C. Todo un entorno social corrompido, debido a que Jeroboam I, aproximadamente en el 930 al 910 a.C., había instaurado desde los inicios de su gobierno los becerros de oro en Betel y en Dan como centros de culto. Esto está en Primera de Reyes 12, 28 al 30. Ahora, con Jezabel, el culto a Baal y a la diosa Acera se institucionalizó. Esa era la realidad histórica, la realidad cultural, la realidad religiosa de la nación de Israel, del que se suponía era y sigue siendo el pueblo elegido de Dios, terrenalmente hablando. Altares y templos a Baal en Samaria. Sacerdotes y profetas de Baal mantenidos en la corte. 850 en total, 450 de Baal y 400 sacerdotes y profetas de Acera. Había una persecución contra los profetas de Yahweh o de Jehová, obligándolos a esconderse. Primera de Reyes 8:14. En síntesis, el pueblo vivía en un sincretismo religioso. Mezclaban el culto a Jehová con prácticas paganas. Esa era la realidad del pueblo de Israel en el tiempo del profeta Elías. Al respecto de ello, Frederick Meyer dice lo siguiente: era un tiempo crucial en la historia de Israel. Parecía como si la adoración al Dios verdadero podía ser completamente eliminada en el reino del norte, es decir, en la nación de Israel, en el reino de Israel. La tierra estaba llena de sacerdotes de Baal, orgullosos del favor de la corte, glorificándose en su repentina llegada al poder, insolentes, ávaros, escandalosos y envilecidos. Los fuegos de persecución fueron encendidos y comenzaban a arder con furia. Esa era la realidad histórica del profeta Elías, o el contexto histórico y religioso en el que el profeta Elías aparece o desarrolla su ministerio. Algo similar a lo que usted y yo estamos pasando hoy en día. Algo similar a lo que usted y yo estamos pasando hoy en día. En donde los líderes políticos, religiosos o lo que sea, en la mayoría de los casos, son personas arrogantes. En muchos casos, los líderes políticos persiguen el cristianismo o son enemigos del cristianismo. Aunque así el cristianismo esté legalmente instituido
o esté permitido en un país. Muchas veces sus líderes son enemigos del cristianismo. Esa en el ámbito político. En el ámbito religioso, no digamos. Incluso dentro de la misma iglesia evangélica se practican cosas que no tienen nada que ver con Dios. Se practican ritos que no tienen nada que ver con Dios. Se hacen pactos que no tienen nada que ver con Dios. Se hacen incendios o se hacen quema de lo que usted quiera, dice que supuestamente para que eso llegue a la presencia de Dios. Brujería, viejo. En síntesis, brujería. Brujería cristiana, si así usted lo quiere ver. Hubo un profeta de Costa Rica, el cual decía de la siguiente manera: lleve este botecito con aceite ungido para X cosa. ¿Qué aceite ungido para la prosperidad? ¿Qué aceite ungido para sanidad? ¿Qué aceite ungido para tener bendición en el amor? Se suponía que era un profeta cristiano en una congregación cristiana. ¿Me explico? Aquí en Honduras. El profeta es de otro país, pero incluso aquí en Honduras, en nuestro país. Hermanos, anoten todos en su papelito una petición al Señor y tráiganla aquí al altar. Échenla en esta recipiente. Vamos a derramar aceite sobre las peticiones y vamos a prenderle fuego. Y esas peticiones van a llegar en ese humo a la presencia del Señor. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso es brujería, viejo. Eso es pagano, eso es paganismo disfrazado de cristianismo. Y eso yo lo vi. En más de una ocasión. Yo lo vi. Entonces, así como estaba la nación de Israel, política y religiosamente hablando, en los tiempos del profeta Elías, así también está también la iglesia en nuestros tiempos. No hay mucha diferencia. Sin embargo, Dios le dice al profeta Elías que se presente donde el rey Acab a predecir una sequía. Y Elías va y le dice a Acab: vive Dios en cuya presencia estoy, que no lloverá en los próximos 3 años si no es por mi palabra. Y Elías desaparece. Elías se va. Por orden de Dios se va. Porque Dios le dice que se vaya y que se vaya a un arroyo y que Él va a enviar en ese arroyo cuervos que alimenten o que le lleven alimento al profeta Elías. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la providencia divina? Vamos a ese punto. Y es que con la sequía hubo escasez de alimentos. Sin embargo, Dios proveyó. Dios estuvo ahí proveyendo para el profeta Elías. En 1 Reyes 17:6 dice la Biblia que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Eso dice la Biblia, hablando de que la providencia divina estaba a favor del profeta Elías. Más adelante sigue la historia de la viuda de Sarepta, pero no nos vamos a enfocar en eso, en esa historia. Ahora bien, con respecto a estos cuervos hay 2 interpretaciones. La primera es que eran cuervos y aves, como las que conocemos. La segunda es que algunas personas dicen que la palabra que se traduce como cuervos, la palabra hebrea que se traduce como cuervos en este versículo, tiene un sonido similar a la palabra que se usa también para mencionar a las personas árabes. Es decir, la palabra que se traduce como cuervos ahí es una palabra que dice ored. Y que esa palabra suena similar a otra palabra en hebreo que te pronuncia Arab, que es la palabra que se usa para referirse a los árabes. Entonces algunas personas dicen de que lo que pasa ahí es que hubo una especie de error de interpretación y que esa palabra en realidad no eran cuervos, sino que eran árabes, es decir, personas de carne y hueso, humanos, a los cuales Dios movió o impulsó para que llevaran comida al profeta Elías. Esa es una interpretación. Ahora, en cualquiera de los casos no importa.
Si fueron cuerpos literales, aves como las que nosotros conocemos, o fueron personas, eso no importa. Porque de todas maneras esto no contradice el hecho de que Dios haya estado proveyendo para el profeta Elías. Esto no contradice la enseñanza bíblica, la enseñanza fundamental bíblica de que fue Dios quien estuvo ahí proveyendo alimento para el profeta Elías. Es más, le voy a leer algo que noté por aquí. En cualquier caso, esto no anula el hecho de que Dios haya sido quien estuviera al cuidado de Elías. Si eran cuerpos literales, Dios es tan soberano que incluso la fauna y la naturaleza obedecen a su voz. Si eran personas árabes, Dios es tan soberano que incluso utilizará a tus enemigos para que sirvan de bendición a tu vida y llevarte a ese nivel que Dios quiere llevarte y cumplir Dios de esa manera su propósito en ti. Porque los árabes eran enemigos del pueblo judío, de la nación de Israel. Entonces, si no eran cuervos, aves como las que nosotros conocemos, y en realidad eran personas, la soberanía de Dios sigue estando presente, que incluso utilizó a los propios enemigos de la nación de Israel para alimentar a su siervo. Entonces no te preocupes, no nos preocupemos si estamos pasando momentos difíciles, si estamos pasando momentos adversos. La soberanía de Dios es tan grande que incluso Dios va a utilizar a tus enemigos, aquellos que hablan mal de ti, para bendecir tu vida. Voy a contar esta historia, si es verdad o no, no importa. Pero cuentan por ahí las malas lenguas que había una viejita que era devota de Dios, fiel creyente, fiel oradora. Y tenía unos vecinos que no creían en Dios, eran ateos y se burlaban de la viejita. Un día la viejita entró en crisis y no tenía nada que comer. Y ella estaba orando: Señor, no tengo nada que comer. Padre, mándame comida, porque tengo hambre y no tengo nada que comer. Y aquellos la escucharon y se burlaron de la viejita. Y a manera de burla dijeron entre ellos: vamos, compremos una provisión y se la damos a esta viejita. Le llamamos a la puerta y se la damos a esta viejita. Y luego nos burlamos de ella y le decimos de que su Dios no existe y que en realidad fuimos nosotros los que le llevamos la comida. Fueron, hicieron el mandado, llevaron la comida a la casa de la viejita, le tocaron la puerta, la viejita salió y le dijeron: mira, viejita loca, tu Dios no existe, no te mandó comida, no vino a dejarte comida. Pero nosotros que te escuchamos, nosotros sí existimos y sí somos reales, porque nosotros sí te trajimos comida. Y la viejita, en lugar de agachar la cabeza, alzó sus ojos al cielo y dijo: gloria al Señor, porque aún el diablo obedece cuando Dios manda. Aún los que no creen en Dios obedecen cuando Dios ordena. Entonces, sea verdad o no la historia, sea verdad o no la historia, si Dios tiene un propósito para usted, el momento difícil no lo va a hundir. Si Dios lo llamó a usted, o Dios tiene un propósito para usted, cosa que es así, el momento difícil no lo va a hundir. Porque aún Dios va a utilizar a los que hablan mal de usted, a los que hablan mal de nosotros, para cumplir su propósito en nosotros. Jeremías 29:11 dice de la siguiente manera: yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Salmos 138:8 dice: el Señor cumplirá en mí sus planes. Tu misericordia, Señor, permanece para siempre. Yo soy creación tuya, no me desampares. Versión Reina Valera contemporánea. Otro ejemplo de la providencia divina: Abraham. ¿Quién fue Abraham? ¿Quién es Abraham para nosotros los cristianos? Para nosotros los cristianos, Abraham es el padre de la fe. Se le conoce como el padre de la fe. Un hombre al que Dios llama y le dice que deje su tierra, que deje su parentela, que deje lo que él conoce y que vaya a una tierra que él le va a dar. Dios le promete a Abraham un hijo. Dios le da a Abraham su hijo, nacido de su simiente y nacido de su esposa. Sin embargo, cuando el niño ya tiene cierta edad, Dios viene y le dice a Abraham: Abraham,
dame a tu hijo, tu único hijo, y ofrécelo en sacrificio a mí en el monte que yo te diré. La Biblia dice que Abraham va, obedece, monta a su hijo sobre el altar, toma el cuchillo, y en el 22:13 de Génesis, dice que cuando Abraham estaba a punto de degollar o de asesinar a su hijo, el ángel de Jehová habló a Abraham y le dijo que se detuviera. Que eso era solamente una prueba para ver la fe y la obediencia de Abraham. En el 22:13 dice, entonces alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces aquí vemos cómo Dios provee de un cordero para ese sacrificio, en reemplazo de Isaac, quien era el hijo de la promesa. Entonces la fe de Abraham es elogiada por muchos. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia, dice la palabra. El escritor a los Hebreos, quien haya sido, al respecto de la fe de Abraham dice, por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Y a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos. Y en sentido figurado, de entre los muertos, lo volvió a recibir. Entonces, Dios le pidió a Abraham su hijo a Abraham. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a usted? A usted aquí presente y a usted a través de la cámara. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo? Génesis 22:2 dice, y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas. Pregunta, ¿qué es aquello que más amas? ¿Qué es aquello o qué es eso a lo que estás dedicando tu vida? La providencia de Dios está ahí. Pero no podemos recibir cosas nuevas de parte de Dios sin antes haber soltado cosas viejas. Para que Abraham pudiera recibir la nueva tierra, primero tuvo que dejar la vieja tierra, la tierra de sus padres, y caminar en fe. La providencia de Dios demanda dejar atrás todo. Eso lo vemos cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y deja tu parentela. Y como último ejemplo, y con este finalizamos porque ya vamos algo avanzados de tiempo, al menos según el cronómetro. Allá todavía hay tiempo, pero no me quiero pasar. Como último ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la más grande provisión que Dios haya hecho al mundo y principalmente al género o a la raza humana. De la misma manera que Dios tenía el control sobre los procesos de José, de la misma manera que Dios se proveyó de medios, silvestres o humanos, para sostener a Elías, de la misma manera que Dios se proveyó de un cordero para que Abraham sacrificara en lugar de Isaac, o de Isaac, de esa misma manera Dios se proveyó de los medios para solucionar el asunto de la caída del hombre. Primera de Pedro 1:18 al 20 dice lo siguiente: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
sin mancha y sin contaminación como la de un cordero, que había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos días por amor a ustedes. Versión Reina Valera contemporánea. Entonces, esto nos muestra de que el sacrificio de Cristo no fue un plan B. No fue como que Dios dijo, achis, pecó el hombre. Ah, caray, esta no me la esperaba. Como dice el mexicano, ¿no? Esta no me la esperaba. Y llamó a sus ángeles, hey, ¿qué hacemos? Necesito ideas, sugerencias. Lluvia de ideas ahorita aquí en el cielo. El hombre acaba de pecar. Lluvia de ideas, necesito sugerencias, necesito soluciones. El pecado del ser humano, la caída del hombre no tomó a Dios por sorpresa. Según lo que acabamos de leer en la Biblia, desde antes de que el mundo fuese formado y desde antes de que el hombre hubiese sido formado, Dios ya sabía que el hombre le iba a desobedecer, y desde ese momento, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un cordero que iba a rescatar a esa humanidad caída. La providencia divina está ahí presente, aún en ese momento de desobediencia, aún en ese momento cuando el hombre decide darle la espalda a Dios. Dios sigue manifestando su poder y su providencia a favor de la raza humana. Jesús es la mayor bendición, el mayor regalo y la mayor muestra de providencia divina que Dios ha hecho y puede hacer por el ser humano. El sacrificio de Cristo no fue un plan B. No fue un plan B que Dios ejecutó de último momento, como si la caída del hombre en Génesis 3 haya tomado a Dios por sorpresa. De modo que, si a Dios no le tomó por sorpresa la caída del ser humano, créeme que tampoco le ha tomado por sorpresa cada uno de los momentos difíciles, cualquiera que sea que estés pasando. Dios ya lo sabía. Cada proceso difícil, cada momento difícil que usted haya pasado, que yo haya pasado, o que sea, cualquiera que sea, que en este momento usted esté pasando, Dios ya lo sabía. Y Dios ya tenía una puerta de solución, o ya tiene una puerta de solución para ese proceso difícil. Solamente hay que creer, solamente hay que confiar en que Él va a cumplir su propósito en nuestra vida, de que los planes de Él, que Él tiene, son perfectos. Que aunque no los entendamos, pero si Él va a estar bajo control, todo va a salir bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En conclusión, la providencia divina nos muestra que Dios no está ausente ni indiferente. Él sostiene el universo y a nuestras vidas ordenando todo con un propósito. A José lo levantó en medio de la traición. A Elías lo sustentó en medio de la persecución. A Abraham le proveyó un sustituto en el altar. Y a toda la humanidad le proveyó el Cordero perfecto, nuestro Señor Jesucristo. La mayor expresión de la providencia es que Dios entregó a su Hijo por amor a ti y por amor a mí. En Cristo tenemos perdón, esperanza y vida eterna. Entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿O de qué temer? Alguien dijo por ahí la siguiente idea. Si algo tiene solución, entonces ¿por qué se preocupa? Y si algo no tiene solución y usted no puede hacer nada, ¿por qué se preocupa? Pero en Cristo siempre hay una solución. Muchas gracias, Dios le bendiga. Con el permiso de la hermana, voy a repetir el anuncio
de la noche. Para los que estén interesados y quieran sumarse, este viernes iniciamos con la clase de teología sistemática. Esta materia va a estar dividida en dos niveles: teología sistemática 1 y teología sistemática 2. Para el primer nivel vamos a ver bibliología y hermenéutica. Bibliología es la doctrina de las Escrituras y hermenéutica es el arte de interpretar las Escrituras. Vamos a ver teología propia, lo que se traduce como la doctrina de Dios. O sea, Dios como un todo, sin hacer distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver cristología, que es la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo es Dios? Y ese tipo de cosas. Vamos a ver neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Y vamos a ver angelología, que es la doctrina de los ángeles, Satanás y los demonios. Y las diferentes teorías o ideas que hay al respecto del origen de estos últimos. Para teología sistemática del segundo nivel, vamos a ver antropología, que es la ciencia que estudia al hombre. Desde el punto de vista teológico o cristiano, es el estudio del hombre basado en la Biblia. Vamos a ver amartiología, que es la doctrina del pecado. Vamos a ver soteriología, que es la doctrina de la salvación y la doctrina de la gracia. Vamos a ver eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. Vamos a ver también escatología y dispensacionalismo, que escatología es la rama de la teología que se encarga o estudia las cosas por venir. Y dispensacionalismo es también parte de la teología que se encarga de estudiar los pactos que Dios ha hecho con el hombre a lo largo de la historia bíblica. Y pues esto tiene que ver mucho con escatología, porque dependiendo de la idea que se siga en lo relacionado a dispensacionalismo o las diferentes eras que han existido, de acuerdo a eso se interpretan ciertos eventos que están por suceder. Entonces, eso se llegó a esa determinación de estudiar teología sistemática debido, en primer lugar, a que los hermanos que están estudiando los días viernes quieren aprender lo que es doctrina cristiana. Y en segundo lugar, debido a que el hermano Melvin, en una de sus predicaciones, hablando de la apostasía, él hizo un comentario respecto sobre saber y conocer sobre aquello en lo cual creemos. Entonces, si usted es predicador y patina un poco en este tipo de cosas, lo invito a que se una con nosotros. Va a ser de mucha bendición y va a estar muy interesante. Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie, vamos a cantarle al Señor para despedirnos.